Pero este idiota, ya sabes, George W. Bush, que miró a los ojos de Putin e hizo su famosa declaración de que ahora es su hombre en quien puede confiar, etcétera, etcétera. Buen hombre. Putin fue el primero en llamar a George W. Bush el 11 de septiembre. Así que Putin dijo George. Se llamaban a sí mismos George y Vlad. George dijo, bueno, toda mi simpatía, lo que sea, estoy aquí contigo, sí, y te apoyaré en tu lucha contra el terrorismo en el mundo, dijo. Por cierto, dijo, sé que quieres asignar algunas bases militares en Asia Central. Bueno, yo mismo hablaré con todos los líderes allí para hacerlo. Habló y lo hicieron, si recuerdas. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con dos colegas de Georgia, nuestro buen amigo Lasha Kazradze, quien ha estado en este programa muchas veces antes, y por primera vez, el Dr. Peter Mamradze. El Dr. Mamradze es en realidad un físico por formación científica que se convirtió en político después de la independencia de su país de la URSS en 1991. Se desempeñó como jefe de gabinete del expresidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, y como miembro del Parlamento georgiano durante muchos años. Hoy queremos hablar sobre los últimos 30 años de política postsoviética en el espacio postsoviético y lo que podemos aprender de este periodo. Lasha, Peter, bienvenidos. Gracias, Pascal. Gracias. Bueno, es fantástico tenerte aquí, Dr. Mamradze. Realmente quería preguntarte también sobre tu experiencia. Hemos estado juntos en un panel antes y encontré tus preguntas y tus perspectivas bastante valiosas. ¿Cómo explicarías la trayectoria política de Georgia y toda la región del Cáucaso después de la disolución de la Unión Soviética? ¿Qué pensabas que sucedería en ese momento, sabes? Allá por 1991, cuando todo cambió. Y al mirarlo ahora, ¿qué opinas al respecto? A partir de este año, la perestroika de Gorbachev, ya sabes, desde el 85 el llamado Movimiento Nacional comenzó a surgir en Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Simultáneamente comenzaron los conflictos en esta área. Cuando la URSS, en 1991, desapareció, incluso antes de eso, había bandas y grupos paramilitares en Georgia. ¿Conoces los conflictos entre Armenia y Azerbaiyán? Comenzaron en los últimos años de la URSS. Los científicos dicen que una de las principales causas de que la URSS no pudiera reunir a las repúblicas fue el conflicto de Karabaj. Fue el primer indicio aquí. Aquí en Georgia, el nacionalismo estaba en aumento, ya sabes, y de una mala forma. Digamos que Gamsakhurdia fue elegido presidente. Gamsakhurdia estaba gritando que, ¿sabes quiénes son los osetios? Son cerdos europeos. Estos osetios, cerdos. Tenemos que expulsarlos del túnel de Rocky, etc. ¿O quiénes son los abjasios? Tenemos que ir allí al Mar Negro y arrojarlos al Mar Negro y, ya sabes, limpiar y purificar Georgia de tales personas, etc. Y la gente lo celebraba, aplaudían, fue elegido presidente, tiempos así. Y luego muy pronto fue elegido en 1991 en primavera, pero ya en diciembre comenzó una guerra en Tiflis. Fue un golpe. Así que su propia Guardia Nacional, creada por Gamsakhurdia, y él nombró a su compañero de clase que era un criminal y que pasó años en prisión, jefe de la Guardia Nacional. Pero después de que Gamsakhurdia intentara disolver esta unidad de la Guardia Nacional, el 19 de agosto, durante el golpe, un general ruso llegó de Moscú a Tbilisi y le dijo, como exagente del KGB, Gamsakhurdia, ahora tienes que hacerlo. Y Gamsakhurdia fue el único, en la URSS, que obedeció de inmediato y disolvió. Y ellos desobedecieron, se fueron de Tbilisi y luego regresaron y esta, ya sabes, guerra civil comenzó en diciembre. Civil war started already in December. And then what I remember quite well because Y luego, lo que recuerdo bastante bien porque estaba en San Petersburgo y regresé haciendo mi doctorado allí, regresé solo en marzo de 1992.
La policía en toda Georgia estaba en manos de grupos paramilitares y pandillas, verdaderos gánsteres. Tenían toda la munición, los llamados coches blindados que tenían, y los lanzadores antitanque y ametralladoras y Kalashnikovs, etc. Y la policía estaba totalmente desarmada. Es realmente difícil recordar esos días porque entraban en las familias, las mataban, les quitaban todo, ya sabes, robaban y violaban a niñas pequeñas, etc. Y la policía estaban absolutamente desarmados y bueno, no tenían fuerza para oponerse. Y Shevardnadze llegó el 19 de marzo. Fue llamado por los golpistas, por el llamado Consejo Militar. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento, el gabinete de ministros, quiero decir el personal, el Estado profundo, todavía trabajaban, y tenían cifras que mostraban que no había harina en Tbilisi durante 3 o 4 días, que había problemas con la electricidad y el gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien tenía que manejar todo, y se quedaron sin dinero, sin nada, y se les negó la entrada a la ONU, quiero decir Georgia. Era digamos el 4 de marzo. Aceptaron a Armenia, aceptaron a Azerbaiyán, pero no a Georgia. No había parlamento, no había presidente. Él huyó en enero, así que decidieron traer de vuelta a Shevardnadze y usarlo como una especie de IM para los extranjeros. Así que Shevardnadze tuvo que apelar a los nacionales y a los amigos europeos. Era tan popular en esos días y proporcionó ayuda humanitaria, proyectando esa imagen de Georgia y nada más. Estaban absolutamente serios sobre mantener el poder en sus manos. Tipos como Kito Vani, que era viceprimer ministro, ministro de Defensa y jefe de la Guardia Nacional, su amigo Sigua, el primer ministro, y Java Yoseliani, una de las figuras más coloridas en esa situación de bandidos, situación de gánsteres en Georgia. Era un antiguo llamado ladrón en la ley. En tiempos soviéticos pasó unos 30 años en prisión por robo, por intento de asesinato, ya sabes. Para él, cosas como sabes, recuerdo uno de sus casos en Leningrado, en San Petersburgo. Robaron a una mujer y él intentó quitarle un anillo del dedo, pero ya sabes, el anillo estaba demasiado apretado, así que sacó su gran cuchillo, le cortó el dedo con el anillo y lo puso en su bolsillo. Lo conocía personalmente bien. Personalidades asombrosas. Java era un buen escritor. Era doctor en, ya sabes, artes. Sí, por cierto, él era, ya sabes, digamos, un doctor en, ¿cómo decirlo bien? La ciencia de las artes. Sí, si puedo decirlo, ya sabes, un muy buen experto en teatro, etc. Al mismo tiempo era un gángster bien conocido, uno de los ladrones famosos en la URSS en su pasado. Así que pidieron a Shevardnadze que viniera y comenzó una nueva era, pero Shevardnadze no fue capaz de... ¿Cómo es posible, permíteme preguntar, que este grupo de personas lograra obtener tanto poder en Tiflis cuando colapsó la Unión Soviética? Porque la Unión Soviética en general tenía control sobre Georgia. Quiero decir, este caos no existía cuando dejaste Georgia para ir a San Petersburgo, ¿verdad? Bueno, yo estaba viniendo, por supuesto, y estaba realmente interesado. Yo era físico, no tenía vínculos directos con ningún grupo político, pero era tan interesante para mí seguir y analizar todos estos eventos. Así que fue increíble. Paso a paso, ya sabes, este 9 de abril de 1989 y la gente fue asesinada en Tbilisi. Sabes, quizás este día 9 de abril la gente fue asesinada, los manifestantes estaban protestando porque Abjasia quería dejar Georgia. Sí, vino el ejército ruso y había georgianos en el Comité Central Local Georgiano que instaron a Moscú a enviar tropas. Tenía estos documentos en mis manos. Estaban enviando cable tras cable. Sabes, todos eran muy corruptos. Ninguno de ellos era un verdadero comunista, excepto un hombre que era jefe de las tropas fronterizas, un general, y él era un comunista realmente loco. Estaba soñando con, ya sabes, las ideas del gran Stalin y el gran Beria, y siempre decía que Gorbachev y Shevardnadze traicionaron estas grandes ideas del Partido Comunista realmente.
pero los demás solo eran corruptos. Así que llamaron a las tropas rusas. Las tropas rusas llegaron y ya sabes, digamos, dispersaron la manifestación y 21 hombres y mujeres fueron asesinados, la mayoría de ellos mujeres. Se derramó sangre y el mismo día comenzó la escalada en Georgia. Quien gritara más, llamando a los rusos, ya sabes, ocupantes sangrientos, lo que sea, era considerado más patriótico después de eso. Hubo cambios, pero el primer secretario Yashvili dejó su puesto, y el jefe de la KGB, el general Gumbaridze, un hombre relativamente joven, fue nombrado por supuesto por Moscú como el primer secretario del Partido Comunista. Un hombre moderado. Y él sabía que ya sabes, o tienes que usar la fuerza y causar otro derramamiento de sangre, o simplemente tenías que seguir los eventos. Ya sabes, eventos, mi querido chico, eventos. Como dijo Macmillan, ya sabes, primer ministro de Gran Bretaña, alguien después de la crisis de Suez, sí. Ahora, David Remnick, si conoces su nombre, es el editor jefe de The New Yorker ahora. Pero en ese momento solo era un periodista muy popular y bueno. But at that time, he was just very popular and good journalist. He wrote this, Lenin's Tomb and got his Pulitzer Prize. Escribió esto, ya sabes, La tumba de Lenin y ganó su premio Pulitzer. Llegó a Georgia poco después. Bueno, fue en octubre del 92. Lo siento, el 19 de octubre. Fueron las primeras elecciones libres con muchos partidos en Georgia. Así que escribió un gran artículo, puedo enviártelo. Y dijo que hay un olor a libertad en Georgia por todas partes, y los partidos políticos son libres y compiten. Pero esta es la libertad de la familia Corleone luchando contra Tattaglia. Esta es la libertad política georgiana, escribió. Tenía absolutamente razón. Inmediatamente vio que los tipos estaban armados, todos ellos con algunas armas, la banda de Gamsakhurdia, la banda de Giachanturia, y todos ellos estaban buscando armas, ya sabes. And all of them were looking to arms. Es justo decir que el colapso de la Unión Soviética dejó un vacío político en Georgia, que fue inmediatamente llenado por las personas que tenían más dinero para comprar más armas, y que esto causó varios años de derramamiento de sangre interno. Claro. Es interesante. Teníamos una brillante intelectualidad en Georgia. Escritores, cineastas de renombre mundial, por ejemplo, aquellos que no obtuvieron premios en el extranjero, etc. Teníamos algunos científicos, pero todos fueron silenciados porque era una selección negativa. Fue una escalada de nacionalismo, y quien gritaba más fuerte que ahora tenemos que limpiar Georgia de todos los abjasios, azeríes, armenios, quien fuera, especialmente los osetios, era más aplaudido. Quien decía que toda esta intelectualidad son agentes de la KGB. Todos son comunistas, abajo los comunistas, ya sabes. Así que era un espíritu general en Georgia. Recuerdo a Valerian Advasov, que era un buen científico y economista, y se postuló contra el candidato de Gamsakhurdia para la presidencia. Obtuvo alrededor del 4% o 3%. No puedo recordar. Gamsakhurdia obtuvo su 87%, creo. Y Advasov, años después, me decía, ¿recuerdas esos años? Me dijo, esa situación. El lema de Gamsakhurdia era, vamos a Abjasia y arrojemos a todos los abjasios al Mar Negro. Sí, así que lo que tenía que decir para ser más popular, tenía que decir que primero matemos a todos. Y luego digamos que tenemos que arrojar estos cadáveres en algún lugar porque tenías que ser más extremista, ya sabes, más radical, para ganar popularidad. Sí, así funcionaba en Georgia. Permíteme preguntar también, Lasha, ¿es eso parte de la historia georgiana? Este nacionalismo muy tóxico, dirigido contra las minorías. ¿Todavía se recuerda hoy en día que esto fue lo que sucedió? Absolutamente no. En mi opinión, por supuesto, Lasha puede expresar su opinión. Absolutamente no. Fue muy interesante y no puedo decirte por qué. Creo que entiendo. Sabes, lo resumiré. Es una larga historia y tengo que decir las cosas principales solo para darte una idea de la situación, ¿sí? Pero puedo responderlo.
Porque, solo para añadir, todo esto es parte del proceso que luego llevó a la resolución de que los pacificadores rusos estarían estacionados en Abjasia y estarían estacionados en Osetia para mantener la paz, ¿verdad? Para detener el derramamiento de sangre. Lasha, ¿cómo se recuerda hoy esa parte de la historia de Georgia? Bueno, en primer lugar, el señor Mambradze tiene tanta experiencia y relatos de primera mano de todos estos trastornos en el periodo inmediato después del colapso de la Unión Soviética y todo el caos que él estaba describiendo en Georgia. Me gustaría responder a eso con una pregunta, en realidad, porque también estoy interesado. Acabas de mencionar, ya sabes, lo que todos hemos sabido. Soy lo suficientemente mayor para recordar, ya sabes, este nacionalismo, Gamsakhurdia. Georgia es para los georgianos. Sabes, todos recordamos eso. Me gustaría pensar que fue solo una aberración en la historia de Georgia, en lugar de una tradición de nacionalismo en términos de etnonacionalismo. Me gustaría pensar en ello como una aberración, como una especie de momento, un momento feo, quizás. Y en otros lugares han ocurrido cosas mucho peores en toda Europa, en términos de nacionalismo. Pero mi tipo de comentario y pregunta es, ¿en qué medida contribuyó esto? ¿Contribuyó Rusia a esto? Y a principios de los 90, ¿cuál fue la reacción de Washington? Principalmente, a medida que la Unión Soviética colapsaba, todos estaban en pánico, principalmente por el arsenal de armas nucleares. Así que querían controlar de alguna manera a Rusia. Pero, ¿qué crees que contribuyó políticamente a esto, en términos de cuál era la disposición política de Washington, entonces Bush padre, por ejemplo, y otros en Occidente, pero particularmente en Washington? ¿Cómo crees que veían lo que estaba sucediendo a principios de los 90? ¿Estaban preocupados de que esto se saliera de control? Concerned that this was going to get out of hand, and were they mostly concerned about putting the... Y estaban principalmente preocupados por sofocar esto, ya sabes, el nacionalismo de Gamsakhurdia, como calmar estas erupciones por el bien de lograr un panorama más amplio en términos de encontrar o hacer la transición a una Rusia postsoviética de una manera más estable. ¿Y crees que los políticos occidentales y la gente en Washington veían principalmente a Georgia o cualquier otra república que pudiera salirse de control? Es decir, que pudiera estallar en algún tipo de nacionalismo como un obstáculo. Y eso es lo que me interesa. Quizás a nuestras audiencias también les resultaría útil este tipo de información para tener una mejor idea, porque Georgia probablemente fue una de las primeras en entrar en este fervor nacionalista. Pero la reacción de Occidente, señor Mambradze, ¿cuál es su análisis sobre eso? Mr. Mambradze, what's your analysis on that? May I first answer to main question, at the beginning? Primero puedo responder a la pregunta principal, ¿sabes? Al principio sobre la nación de Israel. Sí, y luego ya sabes, hice mis comentarios y luego seguiré. Bueno, es interesante. Georgia era tan tolerante, era un ejemplo de tolerancia, bien conocido. Incluso cuando los azeríes y los armenios realmente estaban peleando entre sí, digamos a principios del siglo XX, los georgianos inmediatamente había muchos azeríes y muchos armenios, lo detuvieron de inmediato. Así que Tiflis era una ciudad donde se decía que incluso suníes y chiíes estaban en Tiflis en el mercado, ¿sabes? Cerca uno del otro, uno al lado del otro, y nunca discutían. Ahora, Tiflis era una ciudad internacional, y los georgianos étnicos eran menos de la mitad de la población de Tiflis. Es difícil de creer, pero solo en el año 1966, cuando yo tenía 14 años, los georgianos étnicos igualaron a otras naciones en Tiflis. Antes eran menos de la mitad, había armenios, rusos, azeríes y muchos otros. Y por cierto, había personas prominentes entre ellos, científicos conocidos, compositores, personas del arte, etc. Pero había un flujo constante de las aldeas georgianas hacia Tiflis. La población de Tiflis estaba aumentando, no por la tasa de natalidad de los georgianos, sino porque cada vez más personas venían de las aldeas. Esta cultura en Tiflis estaba cambiando ante mis ojos.
Era, digamos, la ruralización de Tiflis y una muy rápida. Por ruralización me refiero más a una psicología y mentalidad de campo, de granjero. ¿Qué marco de tiempo otra vez? ¿Qué periodo fue este? Solo en 1966 Tiflis se convirtió en 50-50 por georgianos étnicos y 50% todo demás juntos. Only in 1966, Okay. Tbilisi became 50-50. 50% of Georgians, ethnic Georgians, and 50% all others together. 12 años, Force. 14. Usaste la palabra ruralización o rustificación. Lo siento, no. Rústico. Rustification. Rustic, this word. Rustic means, Rústico. ¿Conoces esta palabra? Rústico significa, ya sabes, alguien de la provincia, del pueblo, sí. Rustificación. Sí, así que estas personas no eran tan tolerantes y no estaban tan acostumbradas a vivir con armenios, azeríes, rusos y otros, sí. Pero otro punto es muy importante. En ese momento la economía negra, o economía sumergida, comenzó a florecer en Georgia. Y Georgia se convirtió en el campeón de la economía sumergida y en un flujo constante de dinero hacia Georgia. Georgianos eran las personas ricas y los gran grujanos enteros como hombres curvos, hombres de no, etc. Men whose pockets are full of money, etc. So I remember our very good writer. Recuerdo que nuestro muy buen escritor, Sheichachefili, decía que la época comenzó a finales de los años 60, 70 y 80, cuando cualquiera que viajara a Moscú, a San Petersburgo, Leningrado en ese momento, o a Kiev, o a las capitales de los estados bálticos, y que visitara sus mejores restaurantes, los más de moda y turísticos, digamos, u otros hoteles, saldría de ellos con una creencia que los georgianos son las personas más ricas de la URSS. Y aún más, los georgianos son, digamos, la mayoría de la población. Recuerdo esos años. Sabes, todos estos mejores hoteles estaban llenos de georgianos. Y ya sabes, los georgianos que vendían limones, frutas, flores, lo que sea. En Moscú, en estos, digamos, 3 mercados, me decían, venimos todos los años y cada año volvemos con un nuevo coche Chiguli. Nadie más podía hacerlo. Solo los georgianos, ya sabes. Only Georgians, etc. So, Entonces, el tipo de ciudadano soviético estereotipado, sí, ciudadano soviético georgiano. yeah. So it started. Sí, así que comenzó. Comenzó con quiénes son los rusos. Son borrachos y vagos, como ya sabes, vagos en inglés, son especiales, como vagabundos o lo que sea, ¿sí? Algo así. ¿Quiénes son los demás? Así que nosotros, quien sea realmente bueno, es georgiano. Whoever is really good is Georgian. Esa era la mentalidad que comenzó a formarse en los años 60 y 70 en Georgia, ya que Georgia era vista como una mejor parte de la Unión Soviética. Better part and best people. La mejor parte y ya sabes, las mejores personas. Digamos que el equipo de fútbol de Georgia ganó la Copa de Europa en el 81. Y Shevardnadze como primer secretario estaba detrás de eso porque hizo un trabajo increíble financiando, ya sabes, deportes, etcétera, etcétera. Otra prueba de que somos los mejores, etcétera. Recuerdo esos sentimientos. Y ahora empezaron a decir, mira, ahora estamos absolutamente en manos de Rusia, Moscú, y lo estamos haciendo también. Coches, casas privadas, no lo creerías, según los metros cuadrados de los pisos privados. Georgia estaba, ya sabes, como haciendo lo mejor que ya sabes, cualquier otra república en la URSS. Esas cifras están documentadas y ya sabes, publicadas. Una de las razones era que el 6% de la tierra todavía estaba en manos de los campesinos. Era alrededor del 2% en promedio en la URSS. Pero en Georgia se mantuvo como el 6%. But in Georgia, it remained like 6%. And the 6% of land was giving Georgia. Y este 6% de la tierra fue entregado a los campesinos georgianos, como ya sabes, el 75% de toda la cosecha. Porque esta tierra del Koljos era solo un terreno baldío, ya sabes. Y estos productos, limones, flores, lo que sea, eran muy demandados en Moscú, en otras ciudades, ya sabes. Así que eso era, ya sabes. Ahora ya sabes sobre los precios soviéticos. Un billete a Moscú y de regreso costaba en ese momento como 20 rublos. Un limón costaba 6 rublos, 3 limones.
ibas y venías a Moscú. Sí, sí. Edad de oro para estos georgianos bastante poco educados, de cultura bastante baja. Pero el dinero comenzó a fluir por todas partes. Yo enseñaba física y matemáticas de forma privada, ganando, digamos, unas 6 veces más ingresos al mes que mi salario oficial como trabajador científico. 6 veces, sí. Entonces, esta economía privada que oficialmente no formaba parte del sistema soviético comenzó a hacer ricos a los georgianos, ricos y muy corruptos. Todas estas ramas, como la educación, la salud, lo que sea, en todas partes podías comprar cualquier diploma, incluso un diploma de doctor en ciencias. Incluso en Rusia los compraban, iban a las mejores universidades, volvían con un diploma, sin hacer nada. Alguien más hacía el trabajo, se pagaba dinero y todo cambiaba. Todo, digamos, el comportamiento cambiaba, porque en los años 50 y principios de los 60 era una gran vergüenza si se sabía que alguien estaba ganando dinero ilegalmente o aceptando sobornos. Un médico, un buen médico que aceptaba pagos adicionales de sus pacientes, era vergonzoso porque oficialmente la medicina era gratuita en la URSS. A finales de los 60 y principios de los 70, era una gran vergüenza estar solo con tu salario oficial. Entonces estás muriendo de hambre, no puedes hacer nada por tu familia. Sí, así que esas personas eran realmente, ya sabes, despreciadas por la sociedad. En solo 10 años, en 10, 12 años cambió. La opinión pública, ya sabes, la mentalidad de la gente. Fue muy interesante. Y ahora había esta idea general. Una vez que estemos libres de Moscú, de la URSS, en 2 años viviremos mejor que Alemania. No sé por qué, pero especialmente los Países Bajos eran un ejemplo para los georgianos. Mejor que los Países Bajos. No sé por qué se mencionaban tan a menudo los Países Bajos, pero Alemania, los Países Bajos, como ya sabes, Fukuyama, que a menudo menciona a Dinamarca, cómo llegar a Dinamarca. Pero estos georgianos decían que en 2 años estaríamos mucho más adelante que los Países Bajos, porque lo estamos haciendo tan bien en manos de Rusia. Y una vez que seamos libres, bueno, había algunos georgianos astutos ganando mucho dinero, entre ellos uno de los jefes de alguna institución biológica, que me decía, estos georgianos estúpidos, nuestros compatriotas, no pueden entender que la URSS y Rusia son ahora una gran colonia para nosotros. Y una vez que perdamos esta colonia, este gran mercado de mano de obra barata, decía él, un gran mercado de cualquier tipo de bienes. Quiero decir, para comprar, digamos, para construir casas, lo que sea. La gente pagaba precios fijos, que eran muy baratos, y daba sobornos a los burócratas de Rusia, porque los burócratas lo decidían. Así que Georgia enfrentó este proceso de disolucionamiento ilusorio increíble, tan alejado de la realidad, que muy pronto comienza el paraíso. ¿Puedo interrumpir un momento? Lamento interrumpir, pero solo para volver al tema del nacionalismo. ¿Crees que eso contribuyó en ese momento o eventualmente? Claro, ya sabes, somos los mejores. Lo mostramos en la URSS. Somos las personas más capaces. Estamos tan preparados para el capitalismo y una economía libre. Y ellos son solo obstáculos, estas reglas rusas, reglas soviéticas, ya sabes. Y estamos, ya sabes, obligados a estar en las sombras, etc. Sí, y una vez que seamos libres, bueno, los Países Bajos está bien, pero en 2 años lo haremos, ya sabes, etc. Duró mucho tiempo. Cuando llegó Shevardnadze, la gente decía, mi amigo es físico. Yo estaba trabajando en algunos institutos de élite en Georgia, observatorio astrofísico, etc. Y entonces había, bueno, nuestro director era presidente de la Academia de Ciencias de Georgia, así que había chicos de muy buenas familias, etc. Así que fumando cigarrillos, tomando café, decían, ahora que Shevardnadze ha vuelto, introducirá el marco alemán como moneda en Georgia. Y con todos nuestros bienes, la gente decía que el agua mineral Borjomi, quizás Lasha la conozca por la historia,
El agua mineral Borjomi es más que suficiente para hacerlo mejor que Kuwait. Bueno, pero ¿qué pasa con nuestro vino, que es el mejor del mundo? Vino, bueno, está bien. Borjomi es suficiente para vivir como en Kuwait, sin hacer nada. Había fábulas sobre Kuwait de que todos tienen su parte, etc. Borjomi es más que suficiente. Pero también hay, ya sabes, un vino georgiano increíble y así sucesivamente. Manganeso georgiano de la mejor cara, así que estamos ahí. Sí, y este espíritu que, ya sabes, por supuesto, bueno, el problema es que tantas otras naciones se reunieron, ya sabes, y están, ya sabes, aquí. Así que estaba listo para el nacionalismo. ¿Es justo decir que Georgia, a finales de los años 80, o en los 80, ya estaba económicamente tan bien, y malinterpretando de dónde venía esa riqueza, que luego, junto con la expectativa de que las cosas mejorarían aún más, parecía natural que pudieras menospreciar a todos los demás y malinterpretar completamente la situación? En realidad. Absolutamente. El hombre era un hombre inteligente, por supuesto, también estaba ganando dinero, etc. Pero era un hombre muy agradable, no quiero decir su nombre, y conocía a algunas personas en Moscú, etc. Me dijo, este director de algún instituto me dijo, ya sabes, mira, como te dije, ahora con la disolución de la URSS, cuando se disuelva, perderemos la fuente de nuestra riqueza, la fuente misma. ¿Qué vamos a hacer? Y luego, Zvania, que fue, ya sabes, años después presidente del Parlamento y era jefe de nuestra facción, jefe de los Verdes, fue a Moscú y se reunió con Igor Gaidar. ¿Conoces a Gaidar, verdad? Gaidar fue primer ministro en la época de Yeltsin y fue un gran reformador, etc. Entonces Gaidar le dijo riendo, Surab en nuestro instituto. Por cierto, ese instituto fue creado por un destacado georgiano, Gishiani, quien era yerno de Kosygin y miembro del Club de Roma, un hombre muy especial. Y dijo, ya sabes, examinamos todas las repúblicas, y todas las repúblicas tienen algo que producir para sobrevivir. Y aquí está Georgia, que lo estaba haciendo increíblemente bien, aprovechándose de otras repúblicas, en primer lugar de Rusia, como parásitos. ¿Estoy en lo correcto en inglés? Parásito, sí. Quizás un parásito. Parásito, sí. Así es. Una vez que se corte, le dijo a Surab, ¿cómo vas a sobrevivir en absoluto? How are you going to survive at all? Es eso lo que sucedió. Quiero decir, una vez que este vínculo se disolvió, es de ahí de donde proviene este impulso que Georgia dice, tenemos que ser parte de Europa, tenemos que tener otro mercado. ¿Ese es el origen? Sí, los orígenes fueron, ya sabes, incluso en los años soviéticos, cuando la gente era tan positiva sobre Occidente. Cuando Margaret Thatcher llegó a Tbilisi, la dama de hierro, todos estos líderes, cuando venían a Moscú, generalmente pedían pasar al menos un día en Tbilisi. Tbilisi era popular. Así que cuando Thatcher llegó a Tbilisi, toda la ciudad salió a las calles. Thatcher estaba con nosotros. Margaret estaba realmente sorprendida por esta hospitalidad y las multitudes gritando, Margaret, Margaret, Margaret. Así que era como, ya sabes, digamos como, bueno, como un ideal para Georgia, Occidente. Los llamados estados Firba. Sabes, Turquía no era nada. Sí, un estado gigante vecino, pero turco, ya sabes, son pobres, no están bien educados, pero nosotros los georgianos, etcétera, etcétera. Fue increíble. Y ahora cuando Turgut Özal llegó a Georgia, no había dinero para abastecer de combustible los coches de la caravana. Así que el embajador turco sacó dinero de su bolsillo y se lo dio a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquí tienen dinero, chicos, somos amigos, así que úsenlo para, ya saben, la recepción, etc. Las cosas empezaron a cambiar, pero volviendo atrás. Así que el terreno para el nacionalismo estaba creciendo, comenzando en la segunda mitad de los años 60, y luego en los 70 y 80 estaba creciendo. Como ya saben, algunas flores están creciendo, etc. Y cuando Gamsakurdia comenzó a hablar abiertamente, ya saben, como estaba creciendo en Alemania sobre el antisemitismo, y luego esta Primera Guerra Mundial,
Y ese año, y luego ya saben, esta Gran Depresión, y cuando Hitler comenzó a decir que bueno, ellos son culpables, y eso es todo. Y esos alemanes que vivían en Alemania, bueno, hablé con algunos de ellos y decían que Adolf solo repetía lo que mucha gente decía, solo repetía, nada nuevo. Bueno, ahora sobre Rusia, Washington y Georgia. Bueno, los rusos solo estaban observando. También había caos y anarquía en Rusia, si recuerdas. Así que estaban usando el servicio secreto, y gran parte de estos líderes nacionalistas, comenzando con Gamsakurdía, estaban vinculados al KGB. Tuve este documento años después en mi mano. Y uno de los líderes me dijo, bueno, quizás el 70% de nosotros éramos, ya sabes, realmente contactos del KGB, de alguna manera. Hay una jerarquía, ya sabes, un agente profesional y solo un hombre que suministra información y solo con contacto, etcétera, para que puedan llamarlo, etcétera. Así que lo eran, la mayoría de ellos. Y como sabes, el general de la KGB, que se convirtió en el ministro de Seguridad de Georgia porque los rusos insistieron y presionaron a Shevardnadze para que lo hiciera, nos decía confidencialmente, bueno, ya saben, chicos, aquellos que son los patriotas más radicales en Georgia, los que gritan cosas terribles contra Rusia, todos ellos son mis chicos, lo decía riéndose. Y cuando se escapó, entre otros, tuve que leer estos documentos y cómo escribían informes a los georgianos. Son patriotas muy grandes de Georgia. Parte de ellos todavía están allí. Así que los rusos eran, ya sabes, más neutrales que activos, pero solo manteniendo, ya sabes, estas palancas. Y por supuesto, algunos de ellos estaban pensando en el futuro, y es un hecho que había fuerzas especiales de seguridad muy involucradas en la situación en Abjasia y Osetia del Sur. Esto es cierto. A ver, Iraner. Sabía hechos, etc. Así que simplemente lo dije. Ahora, Washington, D.C., el presidente Nixon llegó a Georgia en abril, o quizás ya era mayo de 1990. Por supuesto era un expresidente, pero aún así, ya sabes, son presidentes. Y se reunió con el presidente Gamsakurdía. Y las actas de la conversación están publicadas. Y Gamsakurdía está diciendo, mira, ya sabes, ahora declaramos nuestra independencia. Fue, ya sabes, 1 año y medio antes, bueno, casi 2 años antes de que se disolviera la URSS. Abril de 1990, cuando se declaró formalmente. Pero aún así, estábamos recibiendo dinero de la URSS, recibiendo, ya sabes, gas o lo que sea de Rusia o Turkmenistán, otras repúblicas. Así que esta red estaba funcionando, pero formalmente lo declaramos. Y él dijo, ahora la URSS también se va a disolver, dijo Gamsakurdía. Es una locura. Pero el mal está en Rusia. Tenía razón, en cierto modo. Así que Rusia, con todo este poder nuclear, etc., seguirá siendo malvada para las antiguas repúblicas, para todo Occidente. Estas actas están publicadas, como te dije. Así que ustedes, estadounidenses, tienen que entenderlo y tienen que trabajar duro para disolver Rusia en pedazos, en todas las regiones. De lo contrario, Rusia reunirá sus fuerzas un día, las movilizará y, ya sabes, invadirá. Y Nixon respondió, ya sabes, dijo, señor presidente, dijo, en Washington, D.C., conocerá todo tipo de personas, todas. Esos te dirán algunas cosas que disfrutarás y te harán feliz. Y esos te dirán la verdad. Y aquí estoy contigo para decirte la verdad. Y la verdad es que nunca, jamás, los Estados Unidos o el Occidente lucharán contra Rusia, o incluso empeorarán sus relaciones con Rusia por el bien de Georgia. Nunca, jamás, créeme. Así que desde ese día, Gamsakurdía estaba bastante enojado con los Estados Unidos, etc. Y luego estaban las palabras de Bush sobre las locuras de Gamsakurdía, cuando el padre de Bush dijo, parece que el presidente Gamsakurdía en Georgia intenta nadar contra la corriente. A lo que Gamsakurdía inmediatamente era tan inteligente, dio su famosa respuesta. Parece que el presidente Bush, presidente de los Estados Unidos, olvidó que solo los peces muertos siguen la corriente.
so proud. Y la gente estaba tan orgullosa, y comenzaron una huelga de hambre. Vinieron de los pueblos a la avenida Rustaveli, como ahora. Montaron tiendas allí y comenzaron una huelga de hambre con el lema: el presidente Bush debe dimitir. Duró, ya sabes, varias semanas el lema, y estaban muriéndose de hambre allí. Bueno, formalmente, oficialmente muriéndose de hambre, porque era una huelga de hambre. Pero mi amigo me llevó allí solo para ver esta, ya sabes, increíble actuación. Por supuesto, estas tiendas, o ¿cómo decir esto? Ya sabes, bueno, tiendas, creo, sí, Garabi, sí. Estaban llenas de pinchos, pollo frito o cerdo, lo que sea. Había, ya sabes, un olor tan agradable allí de esa huelga de hambre georgiana. Pero esta fue una huelga de hambre de las Hauptschrittstraße, cancerín de Estados Unidos, ese was. Porque ya sabes, tipo terrible, el padre de Bush, se atrevió a insultar a nuestro ídolo. Bueno, aquí está mi pregunta de seguimiento entonces. Así que aquí tenemos a Georgia al borde del colapso. Tenemos a un expresidente de los Estados Unidos a quien siempre consideré un hombre muy inteligente y astuto, Nixon. Exactamente. A pesar de todos sus errores, creo que fue especialmente hábil en el campo de las relaciones internacionales. Y luego tienes a Bush, padre, advirtiendo directa o implícitamente, explícitamente, que básicamente se desacelere con el nacionalismo. Y sin embargo, obviamente sabemos lo que sucedió. El resto es historia. ¿Por qué crees que no escucharon? Fue puro simplemente tonto nacionalismo. Fue una combinación de algún servicio secreto, ya sabes, elementos del antiguo KGB influyendo en esto. Claro. ¿Qué fue? Fue una resistencia pura, una especie de resistencia orgánica a alguna idea de que ellos en Georgia se volvieran independientes, o fue una combinación de algún tipo de participación política desde el Kremlin también. El Kremlin estuvo involucrado. Este consejo, ya sabes. Kremlin was involved. Gamsajurdia made angry speeches. Sí, Gamsajurdia hizo discursos enojados sobre los Estados Unidos, diciendo que los Estados Unidos, como, ya sabes, Trump ahora mete la nariz, ya sabes, y hace, ya sabes, golpes de Estado en todas partes. Y hay, ya sabes, solo unas pocas personas en Wall Street que son los gobernantes del mundo, etc. Así que realmente lo creía, ya sabes. Conozco muy bien a su hijo, Konstantin. Te digo que es confidencial, él me decía esto. Sabes, la política mundial es política, ya sabes, algunos 5 o 6 tipos ricos en los Estados Unidos. Ahora está más cerca de la realidad. Vimos al grupo de Silicon Valley, Elon Musk y Peter Thiel y otros, ya sabes, pero en ese momento. Así que, y ya sabes, tan pronto como Gamsajurdia comenzó a decirlo públicamente y Bush criticó a Gamsajurdia, se acabó. Porque las multitudes gritaban Zviad, Zviad todos los días. Multitudes enormes. Zviad, Zviad every day. Huge crowds. You know that in 1989, not being president, Sabes que en 1989, sin ser presidente, Gamsajurdia dijo que ahora tenemos que hacer arrodillar al Kremlin. Tenemos que cerrar nuestro ferrocarril en Samtredia y bloquear el Kremlin. Y el Kremlin se arrodillará. Así que no había manera de hacer entender a la gente que Samtredia está en el corazón de Georgia. Y si bloqueas el ferrocarril de Samtredia, perjudica mucho a Georgia. También perjudica a Armenia y en parte a Azerbaiyán. Y Georgia tendrá una gran deuda después de eso, porque ya sabes, había multas por tales cosas. Y el Kremlin no se arrodillará. Quien quiera que dijera eso, ¿estás loco? Napoleón pasó días en el Kremlin y dormía en la cama del emperador Alejandro Magno, pero el Kremlin nunca se arrodilló. Después de eso, Napoleón tuvo que huir, y el emperador Alejandro entró en París en un caballo blanco. Puedo preguntarte, ¿cómo se conecta esto con lo que vimos o lo que viste en los años 90 y principios de los 2000, que llevó a que el señor Saakashvili tomara el poder y alineara a Georgia con políticas muy extrañas en Occidente, que 10 años antes habrían sido impensables, ¿verdad? Porque alguien le dijo a Georgia que Occidente nunca iría a luchar por Georgia, ¿verdad?
Pero luego, de alguna manera, surgió la idea de que este sería el futuro. El futuro de Georgia es Tarishmirotan, hasta el punto en que Saakashvili se atrevió incluso a intentarlo y luchar con Rusia en 2008. ¿Cómo sucedió eso? With Russia in 2008. How did that happen? Yeah, it happened through, some transition. Sí, sucedió durante, ya sabes, un periodo de transición, porque cuando Shevardnadze llegó a Georgia después de ese golpe y los combates en las calles, ya no había, ya sabes, pan ni suministros, y la gente ya estaba realmente en desastre, sí, ya. Marzo del 92. Así que ahora, como te dije, los rumores eran que Bush es amigo de Shevardnadze, Genscher es amigo cercano de Shevardnadze, quien sea. Ahora Shevardnadze introduce el marco alemán en Georgia. Ahora de nuevo estamos, ya sabes, en una mala situación de hecho. Pero ahora, bueno, quizás en 2-3 años está bien, estaremos mejor en Georgia. Porque todo el potencial todavía está ahí, pero Shevardnadze puede hacerlo. De hecho, inmediatamente James Baker llegó a Georgia expresando su pleno apoyo a Shevardnadze. Expressed his full support to Shevardnadze. Embassies started to open in Georgia first. Cuando las embajadas comenzaron a abrirse en Georgia por primera vez, durante la era de Gamsakhurdia, estábamos aislados de Occidente. No se abrió ni una sola embajada durante el tiempo de Gamsakhurdia. Luego los estadounidenses abrieron una. Bueno, llegó Genscher. Genscher trajo consigo a un embajador y le pidió a ese hombre que se quedara en Georgia. No se lo llevó de vuelta. Así que comenzó a fluir la ayuda humanitaria. El presidente Shevardnadze, él no era presidente en absoluto, era una figura simbólica, como un coordinador de ese consejo estatal que era un consejo militar antes del golpe, y les instó a cambiar el nombre, ¿de acuerdo? Pero se reunió con el presidente Bush. Y había una fila enorme y todos lo intentaron. Fue al extranjero para alguna cumbre. No puedo comprobarlo ahora. Y todos intentaron hablar con Bush, pero Shevardnadze, él era tan inteligente en diplomacia, simplemente se quedó allí cerca sin decir nada. Entonces Bush le gritó: Edward, estás aquí, dime cómo puedo ayudarte. Y Shevardnadze le dijo: necesitamos mazut y trigo. Dos cosas. Así que mazut, ya sabes, mazut es combustible diésel, como el combustible diésel para las plantas de energía central, ya sabes. Y el mazut, y ya sabes, comenzó a fluir hacia Georgia. Bush inmediatamente firmó algo por $90 millones estadounidenses. Y luego Shevardnadze, ya sabes, comenzó a tratar con la ONU. Y así fue como me mencionó, por cierto. Aparecí en la, digamos, línea de visión de Shevardnadze durante esos días. Ya estaba trabajando como asistente del viceprimer ministro Kavsadze para las relaciones interétnicas y los derechos humanos. Sabes, dejé la física. Y nunca fui miembro del Komsomol, a pesar de que todas las personas de mi edad eran automáticamente miembros, por no mencionar cualquier trabajo para el Partido Comunista, lo que sea. Yo solo era un físico. Y estaba trabajando duro, ya sabes, por supuesto, de manera clandestina para el Chronicle of Current Events. Sí, difundiendo toda esta literatura, etc. Bueno, pero Chevy hizo lo mejor que pudo. Se anunció que nos iban a aceptar en la ONU y nos convertimos en miembros de la ONU, etc. Así que ese mismo año, 1992, creo que fue verano, nos convertimos en miembros del Consejo de la OTAN, el llamado Consejo. Sí. Entonces ahora, esta idea de que estamos disfrutando de la ayuda de Occidente porque Rusia no pudo proporcionar ninguna ayuda. Pero Shevardnadze siempre decía que solo unas relaciones normales, buenas y amistosas con Rusia podrían ser una garantía de la integridad territorial y la seguridad de Georgia. Puedo saltar y decirte cómo en el 95, antes de las elecciones, ya sabes, Shevardnadze, como presidente, antes de que fuera presidente, era presidente del Parlamento. Y nosotros, el Parlamento, lo elegimos jefe de, ya sabes, jefe de Estado. Y antes de eso se reunió con Chernomyrdin y firmó un acuerdo para mantener las bases militares de Rusia durante 25 años. Pocas personas lo recuerdan ahora. Lo firmó y fuimos la única república que lo hizo voluntariamente. 25 años para que las bases rusas permanecieran en Georgia.
for Russian bases to stay in Georgia. And then he made his historical speech on TV. Y luego hizo su discurso histórico en la televisión. Dijo, ayer, o lo que sea, lo firmé. Tomamos esta decisión, lo firmé, que las bases militares rusas permanecerán en Georgia por al menos 25 años. Entonces surge la pregunta, ¿por qué? No hay una sola nación soberana en el mundo que esté feliz de tener bases militares de cualquier estado extranjero en su suelo, dijo. Y eso es cierto. Y luego uno puede decir, miren a nuestros vecinos, Turquía, miembro de la OTAN. Tenemos relaciones perfectas con Turquía. Miren a Armenia y Azerbaiyán. Perfecta, e incluso una hermandad nos conecta con ambos estados. Y tenía razón, era tan amigo cercano de Aliyev y Demirkan y otros, ya sabes. He was so close friend to Aliyev and Demirkan and others, you know. He was so much respected himself and the relations were perfect. Él mismo era muy respetado y las relaciones eran perfectas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué demonios lo firmamos? Dijo que porque esta es la única manera de calmar a nuestro gigante vecino del norte, Rusia. Esta es la única manera. Esta es la única manera de salvar a Georgia de un futuro desmembramiento. ¿Sabes? Ya había fuerzas de paz en Abjasia, en Osetia del Sur. Sukhumi cayó en septiembre de 1993. Sí. Así que en realidad, ya había leído estos informes secretos del KGB de Rusia, FSB en ese momento, sobre este plan de carrusel en Georgia para desmembrar Adyara, Samtske, Habaketi, Bemokartli, Mingrelia, etc. Así que 7 regiones fuera de Georgia en lugar de Georgia. Etc. So 7 regions out of Georgia instead of Georgia. The only way to do it. And this is right way. La única manera de hacerlo. Y esta es la manera correcta, dijo públicamente. Y fue, ya sabes, realmente bueno. Sí, sobre Rusia, ya sabes, la gente olvida las cosas, por supuesto. Solo los profesionales lo recuerdan. Sukhumi cayó el 27 de septiembre de 1993. Entonces, ¿qué estaba pasando el 2 de octubre, 1, 2 y 3 de octubre del mismo año, 4 días, 5 días después de que Sukhumi cayera? Estaban luchando intensamente en Moscú. Los tanques estaban disparando al edificio de la Duma, la Casa Blanca. Los tanques estaban usando esto, ya sabes, especial, ¿cómo decirlo? Artillería. Balas, no balas, pero bueno. Proyectiles, sí, proyectiles que no explotaban, solo para derribar paredes, ya sabes. That were not exploding, just to crush walls, you know? But they were standing there and directly shooting at... Pero estaban allí parados y disparando directamente a la Casa Blanca, donde, ya sabes, estaban sentados y luchando Hasbulatov, Rutskoy y algunos generales rusos. Y perdieron a la mayoría de la gente en Moscú, especialmente en la torre de televisión Ostankino, luchando por ella. Algunas personas murieron en Sukhumi durante esa batalla el 27 de septiembre. Hubo más pérdidas en Moscú, ya sabes. Y la prensa libre publicaba que las mismas unidades de cosacos y chechenos que tomaron Sukhumi ahora estaban luchando en Moscú, defendiendo la Casa Blanca. Había un déficit de combatientes, ya sabes. Así que fueron traídos por avión desde Sukhumi a Moscú para luchar contra el régimen de Yeltsin. Against Yeltsin's regime. So overall, there was just so much turmoil. En general, había tanto tumulto en todas las repúblicas anteriores. Además, en ese momento, Shevardnadze pensó que la única manera de asegurarse de que los rusos no tuvieran ideas aún peores era firmando un acuerdo de seguridad y asegurándose de que Georgia siempre fuera percibida como amiga de Rusia, porque de ahí venía la amenaza. Exactamente, sí. Y sabes, él tenía razón y se demostró con el tiempo. En diciembre de 1999, Yeltsin firmó un acuerdo en la cumbre del S en Estambul para retirar todas las bases. Yeltsin estuvo de acuerdo. Sí, Yeltsin, sí. Shevardnadze era tan inteligente que fui testigo de cómo, ya sabes, Baker y Genscher estaba con ellos. Decían que era una persona única, con visión y, ya sabes, quizás el único, ya sabes, o tenía, bueno, digamos, un líder de nivel internacional en la URSS en ese momento. Era muy inteligente, pero tenía sus límites. En el 93, por ejemplo, Yeltsin envió emisarios a Georgia diciendo, la situación es difícil. Sabes, tengo tantos problemas ahora. Tenía problemas. En octubre, tuvo que luchar en Moscú por su poder, ¿de acuerdo?
Así que dijo, si Eduard Ambrosius Shevardnadze solo menciona públicamente que está listo para unirse ahí, ¿sabes? SEI, Comunidad de Estados Independientes en Rusia. Join CIS, you know CIS? Commonwealth of Independent State, SNG in Russia. Perhaps it helps me to calm down the generals. Quizás me ayude a calmar a los generales que quieren, ya sabes, tomar Georgia. Quizás me ayude. Y Shevardnadze no pudo hacerlo, porque en primer lugar, los tipos del KGB en el Parlamento, los mejores patriotas de Georgia, lo proclamarían inmediatamente como un traidor a la causa georgiana, como un tipo del KGB, ya sabes, como un hombre que fue enviado por el KGB. Y ahora está claro para nosotros. Ahora dice que Georgia se unirá a la SEI. Nosotros y los estados bálticos fuimos las únicas repúblicas que sobrevivieron sin esta, ya sabes, vergüenza. Y ahora este hombre nos está empujando de vuelta. Y lo sabía muy bien. Y luego Chevy pronunció su discurso después de que cayera Sukhumi. Yeltsin tenía este problema en Moscú y dijo, tomé mi decisión. Tenemos que entrar en la SEI y tenemos que hacerlo. And we have to do it. And Yeltsin immediately answered from Moscow. Yeltsin respondió inmediatamente desde Moscú, de su manera, ya sabes, borracha. Pensé que Eduard Ambrosius estaba, ya sabes, tan enojado conmigo que nuestras relaciones habían terminado, pensé. Pero ahora escucho, veo que no es así. Prometí a Georgia, prometí a Eduard Ambrosius que resolveré mis problemas ahora en Moscú, y tan pronto como los resuelva, construiremos nuestras nuevas relaciones con Georgia. Lo hizo, ¿de acuerdo? Y lo que es importante, Bill Clinton llamó a Chevy en julio, justo cuando, ya sabes, los emisarios de Yeltsin llegaron en secreto. Y le dijo dos cosas. No tienes salida, dijo, veo. Tienes que entrar en la SEI. Chevy le dijo, sí, quiero hacerlo, pero tan pronto como empiezo a hablar de ello, ya sabes lo que pasa. As soon as I will start speak about it, you know what happens. He said, yeah, pity, but there is no way out. You have to... Dijo, sí, lástima, pero no hay salida. Tienes que entender, dijo Bill Clinton, no podemos ayudar a una república, una ex república soviética, que tiene malas relaciones con Rusia. Los rusos nunca confiarán en una república que no sea miembro de la SEI. La SEI es solo algo formal. Tenía razón. No hay daño a la soberanía, créeme. Éramos miembros de la SEI y ¿qué? Era solo, ya sabes, un foro para decirle a Yeltsin nuestras, ya sabes, preocupaciones sobre la integridad territorial. Sí. Asukami Torfrol y Torsmore, Unithkes Hallas, Normales y en Libres per Time. Exactamente. Decís no Mtiwaskat. Exactly. In 94, we went to... Just briefly here, real quick, before I forget. Muy brevemente aquí, antes de que se me olvide. Entonces, ¿crees que atribuyes esto? Quiero decir, puede sonar muy paradójico hoy para la generación más joven, quizás. Aquí está el presidente estadounidense presionando a Shevardnadze para unirse a la SEI. Así que puedes ver que eso nos dice cómo el pragmatismo todavía estaba en juego. Quiero decir, en Washington no querían dolores de cabeza mientras el caos se desarrollaba en Moscú. No querían ningún dolor de cabeza en las antiguas repúblicas, en Georgia, por ejemplo, en este caso. Y querían que Moscú se sintiera lo más cómodo posible. Y luego lo que viniera después vendría. Pero geopolíticamente, creo que solo querían tener algún tipo de estabilidad en la periferia de Moscú, mientras Rusia o la Unión Soviética se desintegraban y la guerra civil, ya sabes, avanzaba al siguiente nivel en Moscú. No querían que estallaran conflictos adicionales de los antiguos espacios soviéticos. ¿Habría una razón? Would that be the reason? I'm trying to save your time. I am free this evening, Estoy tratando de ahorrar tu tiempo. Estoy libre esta noche, ¿sabes? Pero, bueno, estoy saltando para mostrar estos momentos importantes. Sí, en el 92, en diciembre, estaba Otar Shalikashvili, un coronel del ejército de los Estados Unidos, y hermano de John Malchus Shalikashvili, quien era el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos en ese momento. Eso es en Georgia, ¿de acuerdo? Y John Malchus, siendo un gran patriota de Georgia, que tan a menudo venía a ayudarnos a construir nuestro ejército, y que era un hombre inteligente, nos hizo su discurso a los miembros del Parlamento, no en una sesión pública, sino que habló a esa loca, oposición nacionalista y patriota, de la cual la mitad eran tipos de la KGB. Sí, y nos dijo esto, recuerden, en esta etapa están solos, están muertos con Rusia.
Nada puede ayudarlos. Nosotros, los Estados Unidos, no podemos ayudarlos. We, USA, we cannot help you. Esto es muy diferente de lo que vino después. El enfoque a principios de los años 2000 para transformar a Georgia en un campo de batalla contra Rusia. ¿Cuándo sucedió eso? ¿O cómo sucedió eso? How did that happen? You know, well, it happened in complicated. Sabes, bueno, sucedió de una manera complicada, y es difícil de creer, pero te diré la verdad. Comenzó con George Bush padre, ya sabes, un tipo idiota que miró a los ojos de Putin e hizo su famosa declaración de que ahora es este hombre en quien puede confiar, etcétera, etcétera. Buen hombre. Whom he can trust, etc., etc. Good man. George Bush Jr. Junior. No, que Junior, Junior. yeah. After Junior, meeting Junior. Putin, Junior. Junior, por supuesto. El padre era inteligente, un hombre listo, muy respetado por Shevardnadze, etc. Pero este idiota, ya sabes, George W. Bush, quien miró a los ojos de Putin y lo dijo, después de lo cual se filtró información desde el Kremlin de que Putin dijo, bueno, yo también miré a sus ojos, amigos míos, y vi que este tipo es un completo idiota que no puede entender nada sobre otras personas. Sí, así que George Bush se hizo gran amigo de Putin. Incluso, ya sabes, pintó un retrato de su amigo Putin, ya sabes, y se lo dio como regalo. Puedes ver este retrato de Putin pintado por George Bush. Bien, y eran muy buenos amigos. Y un coronel, ahora ya, sabes, coronel, Putin fue el primero en llamar a George W. Bush el 11 de septiembre. George W. Bush on 11th of September. And the man who was present at this conversation. Y el hombre que estuvo presente en esta conversación me habló sobre los detalles. Entonces Putin dijo, George, se llamaban a sí mismos George y Vlad. George dijo, bueno, toda mi simpatía, lo que sea, estoy aquí contigo. Sí, y te apoyaré en tu lucha contra el terrorismo en el mundo, dijo. Por cierto, dijo, sé que quieres asignar algunas bases militares en Asia Central. Bueno, yo mismo hablaré con todos los líderes allí para hacerlo. Habló, y lo hicieron, si recuerdas. Kirguistán, y dijo, pero ya sabes, creo que lo entiendes, sabes, tengo que llevar a cabo algunas operaciones antiterroristas, yo mismo. Primero en Georgia, en nuestro vecindario. Anti-terrorist operations, first of all in Georgia, in our neighborhood. He was about it in 99, you know. Hablaba de eso en el 99, ya sabes, cuando Putin era solo primer ministro e hizo sus declaraciones de que ahora los guerreros chechenos están huyendo de Rusia, la Segunda Guerra Mundial en Chechenia, hacia Georgia. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que seguirlos. Si van a Georgia, iremos a Georgia y los combatiremos allí. Bueno, para resumir, Chevy iba a Mingrelia para alguna visita. Era una campaña para el Parlamento. Me dijo, ahora tenemos el momento más difícil en nuestra nueva historia. Ahora se trata de la soberanía. Nunca, jamás, ni siquiera en el 91-92, estuvimos tan cerca de perder nuestro estado. Será mejor que llames a tu amigo, ya sabes, el embajador estadounidense, bueno, Yalowitz, Kenneth Spencer Yalowitz, y le digas que estamos en peligro. Tienen que actuar de inmediato. Llamé al señor Yalowitz y la embajada estaba en el Palacio de Orbeliani en ese momento. In Orbeliani, Palace at that time. Well, next to State Chancery. Less than 10 minutes, Yalowitz. Bueno, al lado de la Cancillería Estatal, menos de 10 minutos después, Yalowitz estaba en mi oficina. Y le dije palabra por palabra, le dije, Chevy se fue. Estoy aquí y estamos en tal peligro. Recuerdo a Yalowitz corriendo desde mi oficina hacia el ascensor, y mi protocolo y yo corríamos tras él, porque el protocolo es el protocolo. Sí. Y él saltó al ascensor y el señor Strobe Talbot, que estaba en su avión de camino de Estambul a Washington, muy parecido a Primakov, giró su avión y regresó a Tbilisi. Y Chevy llegó por la noche. Nos encontramos con Strobe Talbot. Y Strobe Talbot es un hombre agradable, un hombre inteligente, y voló a Moscú. Y Strobe Talbot escribe en su libro, en el libro de Ron Asmus, en esa introducción, ese día, pudimos detener una invasión. Able to stop innovation. Señor Mambrazze, ¿puede repetir en qué día, en qué mes de 2001 o 2002 fue cuando temía una invasión de Rusia?
No, it was 99 September, perhaps No, September. fue en el 99, septiembre, quizás el 3 de septiembre, puedo comprobarlo fácilmente en mis notas, etc. Fue el día... No, antes. Septiembre fue cuando Yeltsin llamó a Chevy con un terrible... Ya sabes, fue cuando Putin hizo su declaración de que tenemos que seguir, nuestro ejército tiene que seguir a los guerreros chechenos que están huyendo de Tbilisi, de Chechenia a Georgia. Terroristas, porque todos los chechenos fueron, ya sabes, nombrados terroristas, si recuerdas. Así que tenemos que luchar contra los terroristas. Sabes, si encuentras terroristas en el baño, dijo, cuando las casas fueron explotadas aquí en Moscú, los mataremos en los baños, en los servicios de hombres o lo que sea. Ahora dijo, si huyen a Georgia, los seguiremos a Georgia y los combatiremos en Georgia. Sí. Así que Yeltsin llamó a Chevy, etc., pidiendo desplegar fuerzas. Etc., asking to deploy forces. He was not, Putin was not. Él no era, ya sabes, quiero decir, Putin no era presidente en ese momento, por supuesto, sí. Sí, así que estoy saltando en realidad porque mencionaste 2001. Sí, estoy saltando, sabes, fue en el 99. Regreso cuando Putin hizo su declaración. Sí. De acuerdo, y fuimos salvados porque los estadounidenses estaban involucrados. Y Strobe Talbot lo describe diciendo que pagamos todo el debido respeto a Rusia, una superpotencia. Usamos lo mejor de nosotros, Madeleine Albright, yo mismo, etc., para calmar la situación. Clinton habló personalmente con Putin. Fue la primera reunión de Putin con Clinton en ese momento, ya sabes. Y Clinton dijo desde Copenhague, oh no, respetamos las fronteras de Georgia, respetamos la soberanía de Georgia, no entraríamos, ya sabes, en Georgia por ninguna razón. Así que la situación se calmó. So situation calmed down, and Putin at that time. Y sabes, Putin en ese momento, y sabes, Strobe Talbot solo compara. En 2008 escribe, la administración estadounidense actuó de una manera muy diferente, dice Strobe Talbot. Ahora, recuerdas a Putin en esos días, en esos años. América es nuestro amigo, declaración de Putin. Quien diga que América es nuestro enemigo está muy equivocado. América es nuestro amigo. Y sabes, la OTAN está aquí, ¿y por qué no entrar en la OTAN? Las palabras de Putin sobre unirse a la OTAN, etc. Y luego saltemos a 2001, septiembre, y las conversaciones que ahora ya George Bush, por supuesto, apoyaré todos tus esfuerzos, tu lucha contra el terrorismo en el mundo. Les diré a los líderes de Asia Central, sabes, si quieres desplegar tus, sabes, bases allí, lo necesitaba. Bases there, he needed it. It was impossible for Russia at that time to close border with Tajikistan. Era imposible para Rusia en ese momento cerrar la frontera con Tayikistán. Todas esas drogas, armas, etc., fluyendo de un lado a otro, sí, y así sucesivamente. Y luego dijo, pero ya sabes, tenemos nuestros problemas en Georgia. La KGB trajo a ese tipo, Ruslan Gelayev, y sus 40 soldados al desfiladero de Pankisi, KGB, desde el túnel de Rocky. Y siempre había un pretexto. En una conversación privada, Putin le decía a Shevardnadze, son buena gente, Gelayev y su gente allí, no te causan ningún problema, ¿verdad? Así que Shevardnadze incluso decía que tal vez Putin necesitaba a Gelayev algún día para ser jefe de Chechenia, porque podía hablar con él, Ruslan Gelayev. Y luego esta conversación con Putin, con Bush, y la persona que me habló de ello, dijo que Bush inmediatamente miró a Condoleezza Rice y negó con la mano. Waved, no. And Bush said that, Y Bush dijo, bueno, Vlad, acordamos, tú y yo, que ayudaríamos a Georgia a construir sus instituciones, a luchar contra los terroristas, lo que sea, con nuestra ayuda mutua. Continuemos esta colaboración sobre Georgia. Así que fue una negativa, y Putin se lo tomó muy a pecho, por supuesto. Sabes, estoy abriendo mi corazón, ofreciendo lo que sea, e incluso sobre Georgia, de todos modos, estás a punto de mantener tu presencia allí. Así que comenzó, y sabes, hubo, por supuesto, problemas sobre bases militares y cosas. Y Saakashvili le hizo promesas a Putin personalmente de mantener un fuerte centro conjunto antiterrorista, un centro ruso-georgiano en Gonio, cerca de las fronteras de Turquía. Y luego lo engañó, ya sabes. So would I you, can tell you a story.
Puedo contar tu historia. Lo siento, porque ya estamos muy pasados de tiempo. De hecho, más de lo que suelo hacer. Pero solo necesito preguntarte una última cosa. ¿Dirías que el proceso de pérdida de confianza entre Moscú y Washington fue un proceso de muchos años que también pasó por la experiencia de las antiguas repúblicas como Georgia, donde Moscú fue poco a poco alienándose de sus antiguos amigos y aliados? Quiero decir, todas estas repúblicas estaban trabajando juntas y luego no perdiéndolas, pero perdiendo la conexión con ellas poco a poco. Y esto fue influenciado por las políticas estadounidenses, no necesariamente por políticas individuales, ¿verdad? Y pequeñas decisiones individuales que hicieron que este proceso ocurriera. In 2004, Saakashvili, En 2004, Saakashvili entró en Adyara. Aslan Abashidze fue llevado por Lushkov, el alcalde de Moscú, quien voló con su avión personal no por Igor Ivanov, sino por Lushkov. Fue, digamos, un regalo de Putin. Putin emitió órdenes estrictas a la base militar rusa, que en realidad estaba bajo el control de Aslan Abashidze, de no asomar la nariz fuera de ella. A pesar de que Abashidze estaba tan cerca de ellos, pagándoles, etc., obedecieron. Y el embajador ruso, con quien crecí en un patio en Tbilisi, Chikishvili, que entonces vivía en Rusia y regresó como embajador de Georgia, me dijo, no, ahora estará tranquilo. Y luego Saakashvili engañó a Putin de una manera increíble. Comenzó un ataque humanitario en la región de Tskhinvali, a pesar de su acuerdo oral mutuo que se hizo en Moscú cuando se reunieron a principios de 2004. early 2004, you know. And then he started to use force. Y luego comenzó a usar la fuerza. Y el 9 de agosto de 2004, el 58º ejército ruso venía a toda velocidad hacia Georgia a través del túnel de Rocky. Y yo gritaba todos los días. Yo era jefe de gabinete de Shvania en ese momento. Dije, es un desastre. Y los estadounidenses le gritaban a Saakashvili, detente. Y solo el 19 de agosto, cuando todo estaba perdido, y las televisiones rusas nos mostraban todas estas líneas de tanques acercándose al túnel de Rocky desde el lado ruso, etc., hacia Tskhinvali, Saakashvili hizo su famosa declaración de que celebramos nuestra victoria, nuestras alturas dominantes, 4 años antes de agosto de 2008. Nuestras cabezas dominantes están ahora en manos de nuestro ejército, pero ahora quieren quemar toda Georgia, ellos sin mencionar a Rusia. Así que toda Georgia perecerá. So entire Georgia will perish. As president, I am against it. I issued order. Como presidente estoy en contra. Emití una orden para retirar a todas nuestras, ya sabes, fuerzas heroicas de la región. Y nuevamente, con la ayuda de los estadounidenses, el ejército ruso se detuvo y se fue. Pero fue, ya sabes, tan difícil, tan difícil. En 2006, en enero, el embajador de Rusia, Chikishvili, me llamó tarde en la noche diciendo, ¿estás comenzando una guerra con Rusia? Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Él dijo, nuestro jefe de Estado Mayor, ya sabes, ordenó estar en 20 minutos. Ya sabes, listos. ¿Qué pasa? En Gonia había un lugar especial al que venían enormes barcos de la Armada rusa y se llevaban tanques y artillería de Georgia. Todas las bases se fueron, pero había un pequeño lugar y todavía había mucha de esta artillería y tanques. Así que venían y mantenían, ya sabes, personal allí para hacerlo. La televisión lo estaba mostrando. TV was showing it. And now Kruashvili, Minister of Defense of Georgia. Y ahora Khrushchev, el ministro de Defensa de Georgia, que ya estaba compitiendo con Saakashvili por popularidad, ordenó a sus hombres con rifles automáticos que entraran en ese lugar y expulsaran a todos los rusos de allí. Y Saakashvili me dijo, no puedo ponerme en contacto con Misha Saakashvili, así que por favor actúa ahora mismo. Así que llamé al primer ministro Nogaideli, mi buen viejo amigo. Sí, le dije, y él dijo, está bien. Se puso en contacto con Saakashvili y se detuvo. Pero puedes entender cómo se sentían los rusos y los militares rusos sobre todas esas cosas que sucedían todo el tiempo allí. Y luego Putin habló con Bush y le dijo, George, si este cliente tuyo ataca a Abjasia o Osetia del Sur, lo destruiré. Y George dijo, está publicado. Vlad, créeme, hago lo mejor que puedo para calmarlo. Believe me, I try my best to calm him down.
I never ever encouraged him, Vlad. Nunca lo animo, Vlad. Y Putin dijo, creo, sé que lo estás haciendo, pero el punto malo, George, es que este cliente tuyo te llama tan a menudo, en privado, y siempre contesta su teléfono. Y para este psicópata es más que suficiente para sentir que está protegido por ti y haría cualquier cosa. Y esta era la pura verdad, tengo que admitirlo. Putin, gángster, criminal, asesino. Como les dije a amigos estadounidenses de alto nivel y no estaban contentos de escucharlo, ya sabes, hace años, pero él dijo la verdad. Y luego hubo un terrible error. Si tengo 5 minutos te contaré algo que es importante. Bien, 2008. Bucarest. Cumbre en Bucarest. 2008. Bucharest. Summit in Bucharest. Putin arrived and made his speech there. Putin llegó e hizo su discurso allí, diciendo que nunca permitiremos que este bloque de la OTAN, que no es amistoso, se acerque a nuestras fronteras. Nunca jamás. Sabes, William Burns escribiendo a Condoleezza Rice en su informe, "Niet significa niet". Esa es una frase famosa. Antes de eso, Shap de Hope Scheffer, un hombre viejo y no tan saludable, pero claro, secretario general de la OTAN, llegó a los Estados Unidos, y Asimov lo describe. Lo sabía, no por el libro de Asimov, pero ya sabes, Asimov lo describe en detalle. Fue bien recibido por Condoleezza Rice y Robert Gates con una gran declaración, y él era secretario de Defensa en ese momento. ¿De acuerdo? Y fue recibido por la noche. Es importante. And he was received in the evening. It's important. Dined with them, and they told him, well, Cenó con ellos, y le dijeron, bueno, se acabó, ahora está tan calmado. ¿Qué? Ahora el presidente Bush acordó no plantear este tema del MAP para Ucrania y Georgia en Bucarest. Lo acordamos, ¿sabes? Estamos tan contentos por ello, etc. Así que Hap de Hoop Scheffer, de muy buen humor, entró al día siguiente, mañana, tarde y mañana, a la oficina del presidente Bush. Y George Bush dijo, sabes, estuve, pensando por mí mismo durante esta noche, bien entrada la noche, y tomé mi decisión. Este joven, Saakashvili y Georgia, sabes, merecen obtener el MAP. Así que tomé mi decisión de hacer mi mejor esfuerzo y luchar para que se le otorgue el MAP a Georgia. ¿Puedes entenderlo, sabes? can you understand it, you know? El significado de MAP es comparse en parte de la ONU. Yeah. Sorry? Map. MAP es Carngestor membresía de OTAN. Sí. Plan de acción para la membresía. Está bien, para convertirse en de la OTAN. It gives you no guarantees, absolutely, just paper invented. No te da garantías, absolutamente, solo papel inventado por Václav Havel. Para animar a los estados a que lo estás haciendo bien, nada más. Como referencia simbólica puedo darte un mapa de inmediato. Aquí tienes un mapa que puedes firmar, solo pégalo en tu pared, etc. Obama nos salvó del desastre en 2014 durante los días de la anexión de Crimea. Esta es una historia diferente. Y luego Bush lo hizo. ¿Y qué pasó? Putin le dijo a George, mira, ahora Medvedev será presidente, ¿de acuerdo? Tu mandato también ha expirado, ¿verdad? Así que ven conmigo a Sochi, y ya sabes, pasa un buen rato conmigo en Sochi, nosotros 3 presidentes, tú, yo y Medvedev. Por supuesto, Bush aceptó felizmente, y Bush fue a Sochi y pasaron un tiempo increíble. Bush went to Sochi, and they spent incredible time. Dana Perino was informing us and I wrote that Dana Perino nos estaba informando, y escribí que ellos están allí, ya sabes, disfrutando y hasta bailando el Kazachok, ya sabes, el baile Kazachok. Se están abrazando y bailaban alrededor del fuego cada noche después de, ya sabes, beber vodka y whisky. Sí, y tenían una buena conversación allí, relaciones tan cercanas, tan buenas. Y Putin merece, ya sabes, plena confianza. Y luego Putin dijo, en minutos, durante la conversación, antes o después del Kazachok, no lo sé. Dijo Bush, George, de nuevo, si este cliente tuyo ataca Abjasia o Osetia del Sur, como te dije, lo aplastaré. Simplemente lo destruiré. Y Bush no dijo nada. Así que Ron Asmus en su libro dice, de vuelta en Washington, D.C., días después, un miembro del personal de Dick Cheney lo leyó y dio la alarma diciendo que no responder significa sí. started his alarm saying, no answer means yes. And they made this meeting of joint staffs, Bush and Cheney. Y tuvieron esta reunión de jefes conjuntos, Bush y Cheney, y el personal de Bush dijo, oh no,
El presidente fijó su posición sobre Georgia tantas veces que no había necesidad de repetirlo de nuevo. Y eso es todo. ¿Y sabes lo que pasó? Condoleezza Rice llegó el 10 de julio celebrando una conferencia de prensa con Saakashvili, diciendo: señor presidente, todos creemos que la entrada de Georgia en la OTAN es la mejor manera, el mejor instrumento para que Georgia restaure su integridad territorial. Y ella dice: señor presidente, por favor recuerde, todos los georgianos recuerdan, nosotros, los Estados Unidos, siempre luchamos para defender a nuestros socios. Y Lavrov dijo el mismo día después de reunirse con Barabs: es muy incorrecto lo que se dijo ahora en Tbilisi. Muy pronto entenderán que es simplemente contraproducente. Y fue contraproducente. Bueno, más que eso, puedo enviarte el maravilloso artículo de Paul Sanders, Nuestra parte de culpa, sobre eso. Our share of guilt about it, I would very much like to read etc. it. So, And Me gustaría mucho leerlo. Lo siento mucho. Mi portátil se va a apagar en unos minutos por la batería. Lo siento mucho por esto. Doctor Mambradze, necesitamos hablar de nuevo otro día, porque esta historia es grande y necesita más tiempo, especialmente después de esos días fatídicos de 2008. Pero me gustaría agradecerle muchísimo por compartir esta información con nosotros. I would like to thank you very, very much for sharing this information with us. yeah, you know, I was always about. Y sabes, siempre estaba pensando en escribir un libro sobre todo esto. Let's say, I have my Digamos que tengo mi libro en georgiano y también en ruso sobre la guerra de 2008. 8 war. Sí, pero algún día. Yeah. Así que si yo, bueno, cualquiera que pueda ayudarme con este libro, estaré muy, muy agradecido. With this book, I will be much thankful. Maybe we'll work on it. Tal vez trabajemos en ello, definitivamente. Por eso, queremos que estés en el programa, por tu relato de primera mano de conocimiento de lo que está sucediendo. Knowledge of Sí. what's happening. Yes. And I'm plugged in. Y estoy conectado de nuevo con mi energía. Pero te animo a que lo hagas, como escribirlo. Todo esto de primera mano. This first-hand. It's a question of time, you know. I can, you know. Es cuestión de tiempo, ¿sabes? Puedo encontrar unas 2 horas así. Pero ahora estoy muy ocupado con las conferencias y haciendo mi lector en georgiano. No hay libros georgianos sobre globalización y nacionalismo. Además, uno tiene que ganar dinero ahora en Georgia para sobrevivir. Soy el jefe de este consejo de la enciclopedia en Georgia, la enciclopedia georgiana de física y matemáticas, etc. Así que, mucho trabajo. Mess, etc. So plenty of work. Yeah. So, Plenty of work. Maybe Mucho trabajo. Tal vez podamos hablar con ustedes nuevamente y continuar esta historia después de 2008. Muchas gracias por su tiempo hoy, a ambos. Gracias a ambos. Lasha Kazradze, thank you very much for your time today, both of you. thank you. Thank you both. Thanks. Thank you.